Hola a todos y todas. Esta vez nos vamos a dedicar a trabajar con el modelo exponencial. ¿Sí? Vamos a resolver algunos problemas y analizar algunas cuestiones referidas a este modelo. ¿Sí? Vamos allá, empecemos. Antes que nada, vamos a repasar algunas cuestiones teóricas, algunas condiciones, por decirlo así, del modelo exponencial. ¿Sí? Primero, la expresión general, que ustedes ya seguramente conocen, que es esta de ahí. eh, Todos los problemas que van a hacer ustedes en esta cursada van a seguir este formato, todos los de modelo exponencial, obviamente, ¿no? La función siempre va a ser k por a a la x, en donde ustedes, bueno, van a tener que averiguar o darse cuenta o deducir quién es el valor k y quién es el valor a. Y con eso pueden armar la fórmula, ¿sí? Recordemos que era cada cosa, ¿sí? Bueno, k es el valor inicial, es el valor con el que empiezo, con el que inicio, ¿sí? A es el valor por el que se multiplica. Cuando digo el valor que se multiplica me refiero a que si vos tenés un valor inicial que lo estás multiplicando una y otra vez por el mismo número, ¿sí? No sé, supongamos que el valor inicial es 10 eh, y lo voy a multiplicar por 2. Voy a hacer 10 por 2 por 2 por 2 por 2. Noten que estoy multiplicando por el mismo valor siempre, por eso aparece la potencia, por eso aparece la x, que es la cantidad de veces que se multiplica por a. Por eso este modelo se llama exponencial, básicamente, porque aparece un exponente. Y ese exponente lo que me indica es que estoy multiplicando por el mismo número varias veces, ¿sí? Por eso el valor a es el valor por el que se multiplica y x indica la cantidad de veces que multiplico por ese valor a. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre cuando trabajemos con el modelo exponencial es que a tiene que ser mayor a cero y distinto de uno. No sé si se habrán dado cuenta, si lo habrán pensado, si lo habrán visto, pero si yo tuviese en A un 1, imagínense que ese 1, ya sea una, dos, tres o cuatro veces multiplicando, va a dar siempre lo mismo. Me refiero a que si yo hago por uno una vez, o hago por uno dos veces, o hago por uno tres veces, o hago por uno 100 veces, digamos que no hay variación. ¿Sí? Porque uno por uno por uno por uno siempre da lo mismo, uno. ¿Sí? Por eso A no puede valer uno. Tiene que ser distinto de uno. Y en base a eso vamos a trabajar tres casos, ¿sí? Que son los que ustedes trabajaron en esta cursada. Caso donde A es un número natural. ¿Sí? Cuando digo que A es un número natural me refiero a que A vale 2, 3, 4, 5, etc. No dije 1 porque ya vimos que A no puede valer 1. Por eso empecé en 2. ¿Sí? Vamos a trabajar con un problema en donde A sea un número natural. Y que ustedes vieron casos en donde A es un número natural. También puede pasar que A sea menor que 1. Y cuando digo menor que 1, me refiero a que es menor que 1, pero mayor a 0. Vimos recién que A tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, es un caso donde ese valor A va a estar entre 0 y 1 en realidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, 0,5. ¿Sí? El valor de A podría ser 0,5. Eh, y por último, vamos a ver casos en donde el valor A es mayor a 1. Nótese que aclaro que dice que no es un número natural. Imagínense que si yo digo A mayor a 1, podría ser 2, 3, 4, 5. Bueno, pero eso ya está contemplado en el primer caso que mencioné. En este último caso que menciono, cuando digo que A es mayor a 1, me refiero a los números con coma, por decirlo así más rápido. 1,1, 1,2, 1,3. No están contemplados los casos que son números naturales. Esos están contemplados en el primer ejemplo, en el primer caso que di arriba, ¿sí? O sea que, bueno, básicamente esos tres. Que A sea un número natural, que A sea menor a 1 o que A sea mayor a 1, siendo un número no natural. Lo que voy a hacer básicamente con cada uno de estos casos es resolver un problema. ¿Sí? Voy a darles un problema de cada caso, en los cuales vamos a hacer tres cosas. Vamos a sacar la fórmula, vamos a armar una tabla con algunos valores particulares y esos valores particulares los vamos a pasar a unos ejes cartesianos y con eso vamos a armar el gráfico, ¿sí? La representación gráfica. Así que bueno, vamos allá. Empezamos con el primero, caso donde A es un número natural. Este problema ustedes ya lo hicieron, es el caso de la reproducción bacteriana, solamente que bueno, cambié los valores para que no sea el mismo. En este caso, empiezo con una sola bacteria, o sea, el experimento empieza con una sola bacteria, y ahora
en lugar de duplicar, como es el ejercicio que ustedes hicieron, en este caso triplica cada día que pasa, ¿sí? Tengo una bacteria inicial y se triplica cada día que pasa. Ustedes lean el enunciado bien, que bueno, yo no voy a leer todo, lo tienen ahí, leanlo. Bueno, saquemos algunas cuestiones de este problema. Vamos a empezar con la expresión, ¿sí? La fórmula de la función. Como bien sabemos, recién ya lo repasamos, la fórmula general sería esa, k por a la x, y obviamente vamos a apoyarnos en esa para sacar la fórmula particular de este problema, ¿sí? Cada problema va a tener su fórmula particular. La fórmula general es como que engloba a todas las posibles. Nosotros queremos, en este caso, la fórmula particular de este problema, ¿sí? Bueno, para ello necesitamos obtener algunos datos del enunciado del problema. Y los datos básicamente son estos dos, que la cantidad inicial es una bacteria y que triplica cada día. Bueno, básicamente acá ya tenemos los datos que necesitamos, porque la cantidad inicial 1 es K, y esto de que dice que triplica cada día, precisamente es el valor de A. Si tengo el valor de K y tengo el valor de A, tengo la fórmula, ¿sí? Sería esa. O sea que la función para este problema va a ser 1 por 3 a la X. ¿Sí? Ya con esta fórmula puedo calcular los valores que quiera. Por ejemplo, yo podría preguntarme cuántas bacterias hay al quinto día. Bueno, reemplazo la X por 5 y hago la cuenta. Nótese que la X en este caso representa días, porque el problema me dice que las bacterias se triplican cada día. Entonces acá la unidad de tiempo es el día, ¿sí? X vale días. Bueno, otra cosa que podemos hacer de este enunciado, de este problema, es calcular, no sé, por ejemplo, la cantidad de bacterias según pasan los días. Yo voy a, obviamente, acá elegí algunos valores particulares, podría elegir otros, ¿sí? En este caso elegí estos, 0 a 5. Eso no quiere decir que ustedes siempre tengan que hacer una tabla que vaya de 0 a 5, pueden elegir los valores que les convenga. Podrían hacer, no sé, de 10 en 10, de 5 en 5, de 2 en 2, los que quieran. Yo elegí estos primeros para que sea más sencillo de ver. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ir reemplazando. Como ya tengo la fórmula, voy a ir reemplazando la X por 0, por 1, por 2, así hasta 5. Y bueno, voy a ir obteniendo las cantidades de bacterias según pasan los días, que en este caso son estas. Ustedes verifiquen que dé, pero bueno, se supone que están bien. Las revisé. Eh, Este sería entonces una tabla de valores en donde estoy relacionando el tiempo, que está representado por los días, y la cantidad de bacterias para cada uno de esos días, ¿sí? Insisto, esto podrían seguir agregando más días y calcular otras cantidades más, ¿sí? Bueno, acto seguido vamos a hacer la representación gráfica. Obviamente vamos a aprovechar la tabla que ya tenemos y lo que vamos a hacer es pasarla a los ejes cartesianos, ¿sí? Que va a quedar algo así. ¿Sí? Fíjense que marqué los puntos, en el eje horizontal puse el tiempo, es la variable independiente, y en el eje vertical puse la cantidad de bacterias, es la variable dependiente, y acá, bueno, más que lógico que sea así, porque la cantidad de bacterias presentes va a depender de los días que pasen, ¿sí? Cantidad de bacterias depende de los días que pasen, por eso cantidad de bacterias es la variable dependiente, y los días, variable independiente. Otra cosa que quiero que noten es que yo en este gráfico no marqué el 5, marqué el 0, el 1, 2, 3, 4 y no marqué el 5. ¿Por qué? Porque decidí no hacerlo porque era un valor muy grande, 243, imagínense, el gráfico me hubiese quedado el doble de alto al que tengo acá hecho. Esto también lo tienen que decidir ustedes. Cuando armen la tabla y vean que los valores se van demasiado, bueno, marquen los primeros, corten donde ustedes consideren que tengan que cortarlo. Recomendación, 4 o 5 puntos marquen, no muchos más porque no es necesario. Si quieren marcar más, háganlo, pero en realidad con que hagan 4 o 5 ya está bien. Noten también que la curva empieza en 0, 1. Fíjense que es donde arranca la curva. No arranquen las curvas desde 1, ¿sí? Arranquenla desde 0, o sea, de x igual 0, de días igual 0, porque es donde empieza la situación, donde empieza la curva, ¿sí? Bien, esta entonces sería la representación gráfica. Bueno, básicamente estas tres cosas son las que me interesan en general hacer eh, de un modelo exponencial. Pueden hacer las otras preguntas, pero gira siempre en torno a estas tres cosas que hicimos. Bueno, pasemos ahora al caso donde A es mayor a 1. ¿Sí? Para ello vamos a resolver este problema.
también es parecido a uno que ustedes ya hicieron, cambié los números para que no sea exactamente el mismo, pero la idea es la misma. Es una plata que yo tengo, 7.000 pesos, que lo pongo en un plazo fijo y recibo un interés anual del 15%. O sea que a mí el banco, por esos 7.000 pesos, me va a dar un 15% dentro de un año. Y pasa otro año más y me va a volver a dar un 15% y pasa otro año y así sucesivamente, ¿sí? Siempre voy a estar ganando un 15% sobre la plata disponible. Bueno, los datos que tengo, eh, básicamente para la fórmula, son estos dos. Cantidad inicial 7.000 y ese 15% de interés cada año. Fíjense que otra vez, para la fórmula, estoy usando la general digamos, para guiarme. Es siempre la misma. Yo tengo que encontrar el valor de K y el valor de A. ¿Sí? En este caso, los datos que tengo son esos, y por lo tanto, lo que tengo es el valor de K, que es 7.000, pero el valor de A no lo tengo directamente dado, sino que tengo que hallarlo. ¿Sí? Pero con ese 15% de interés anual, voy a encontrar ese valor de A. Y lo voy a hacer de esta forma. Como ese 15% se agrega, se suma a lo que ya tengo, y lo que ya tengo es el total, o sea, el 100%, le voy a agregar a ese 100%, le voy a sumar un 15%. Por lo tanto, cuando pasó un año, yo voy a tener un 115%, o sea, el valor original más el 15% que me da el banco, ¿sí? Eso lo expreso como 115 dividido 100 porque es un porcentaje, lo que me da ese 1,15. Y ese 1,15 precisamente es mi valor de A buscado, ¿sí? Entonces, si tengo el valor de K, 7.000, y tengo el valor de A, 1,15, puedo armar la fórmula, ¿sí? La función, la expresión simbólica, que sería esa, 7.000 por 1,15 la X. Y en este caso, noten también que la X no son días, sino que son años, porque todo el enunciado gira en torno a medir en años, o sea, ese 15% se va sumando cada año. Entonces, en la X yo tengo que poner años. Si pongo otra cosa, no me va a dar bien, ¿sí? Bien, esta es entonces la fórmula de esta situación, de este problema. Fíjense que A, 1,15, es mayor a 1 y no es un número natural. Por eso yo les decía al principio que cuando digo que A mayor a 1 me refería a los casos en donde sea 1, algo, que no sea un número natural. Bueno, acá tienen un ejemplo. Ustedes hicieron algunos más y son parecidos a estos, ¿sí? Más o menos se calculan igual. Bien, vamos a calcular algunos valores ahora. Me puedo preguntar, por ejemplo, cuánto dinero tengo según pasan algunos años. Otra vez vamos a usar la fórmula que ya tenemos y nos vamos a armar una tablita de valores. Que acá yo armé una tablita con otra vez 0 a 5. Reitero, ustedes pueden calcular para los años, para las cantidades que quieren. Yo elegí estos 5 por una cuestión de comodidad, nada más. Y lo que vamos a calcular es qué pasa con la plata, con ese dinero, por cada año que va pasando, ¿sí? A mí los valores que me dieron fueron estos. Obviamente, lo que hice fue ir reemplazando la X, ¿no? Fui poniendo en la X el 0, el 1, el 2, porque la fórmula ya me devuelve el resultado que estoy buscando, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, no sé, en tres años me da 10.646,1. Eso significa que a los 3 años, arrancando de 7.000 pesos, voy a llegar a 10.646 pesos, ¿sí? Porque cada año me fue sumando plata, cada año me fue sumando un 15% de lo que ya tenía, ¿sí? Por eso va aumentando. Bien, y lo que sigue, obviamente, como hicimos hoy, es la representación gráfica. Y también para la representación gráfica vamos a aprovechar la tabla que ya tenemos armada, la vamos a pasar a los ejes cartesianos y queda algo así, ¿sí? Fíjense que quedan los puntitos marcados, que son los valores que calculé. Acá sí marqué hasta el valor 5 porque entraba lo más bien en el gráfico, no se me iba muy arriba. Fíjense que están todos los puntitos. Ahí marqué para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. Otra vez en el eje horizontal puse el tiempo, los años, y en el eje vertical puse el dinero. En este caso, ¿por qué? Porque el dinero, o sea, la plata que tenga, va a depender de los años que pasen. Otra vez, dependemos del tiempo. Por lo tanto, el tiempo otra vez es la variable independiente. Ahora bien, si ustedes miran este gráfico, no pareciera ser una curva.
casi que parece una recta, no se nota mucho la curva. Y esto pasa porque la variación es muy chiquita. Digo, el 15% la verdad que no es una variación muy grande. Por lo tanto, no se va a notar a simple vista. Para que se note, uno debería trabajar con valores más grandes. Bueno, yo me armé otro gráfico, le di valores más grandes, ¿sí? Para que se pueda notar esa curva y me quedó esto. Fíjense que marqué hasta 20 años, ¿sí? De 0 a 20 años. Tómense el trabajito si quieren, o sea, continúen esa tabla que yo armé. No digo que marquen de uno en uno, pero por ejemplo podrían hacer, no sé, calcular cada 5 años, ¿sí? O sea, calculan para 0, para 5, para 10, para 15 y para 20 y van a ver que la curva queda más pronunciada, o sea, se nota más esa variación de plata, ¿sí? En el caso anterior no parecía una curva, parecía una recta. Bueno, fíjense que igual en este gráfico están esos puntitos marcados. Fíjense, los primeros 5 puntos, 6 puntos, son los que hice en el gráfico anterior. Ven que es un pedacito de curva ahí casi recto. Pero a medida que vayan avanzando en los años, van a ver que la curva se hace cada vez más empinada. Y es normal porque, bueno, el modelo exponencial justamente tiene esa particularidad, ¿sí? Que empieza a crecer de golpe muy fuerte, ¿sí? Cuanto más grandes sean los números, los valores de X, más grandes se van a empezar a hacer los valores de Y. ¿Estamos? Bien, pasemos ahora a otro caso, donde A es menor a 1, ¿sí? Y la situación que vamos a trabajar es esta, que también ustedes la hicieron, pero bueno, yo le hice una pequeña modificación al enunciado, cambié los valores para que no sea exactamente igual. Bueno, en este caso estamos hablando de una sustancia radiactiva. eh, Empezamos con unos 40 gramos y lo que sé de esa sustancia es que cada día pierde un 5%, ¿sí? Entonces, para armar la fórmula, partimos de la fórmula general otra vez y los datos que tengo son estos. La cantidad inicial 40 gramos y 5% es lo que pierde por día. Por lo tanto, lo que yo tengo en este caso es que K vale 40 y que A, otra vez, la tengo que hallar, no la tengo como un dato explícito, sino que tengo que hallarlo. Y lo voy a hacer parecido como lo hice antes. Solo que fíjense que ahora en lugar de sumar, resto. ¿Y por qué pasa eso? Porque si a mí me dicen que pierde el 5%, entonces el hecho de perder no implica sumar, implica restar. ¿Sí? Entonces, a la cantidad total, a la cantidad original que uno tiene, que es el 100%, le voy a restar ese 5% que es lo que se pierde. ¿Y qué es lo que me queda entonces? Un 95%. ¿Sí? O sea, pasado un día, de ese 100% de masa, solo va a quedar, solo, en realidad no es tanto lo que pierde, pero me refiero a que de ese 100% original, un día después, me queda el 95%. ¿Por qué? Porque perdí el 5. Fíjense que es bastante sencillo, ¿sí? Bueno, otra vez, 95 sobre 100, 0,95. Ese es el número que me interesa porque es el valor de A, ¿sí? O sea que en este caso A vale 0,95. Fíjense que es un número menor a 1. Yo les decía que estábamos trabajando con casos donde A sea menor a 1. Bueno, esta situación me da un valor menor a 1, 0,95. Bueno, tengo valor de K, tengo valor de A, puedo armar la fórmula. ¿Sí? 40 por 0,95 la X. Y en este caso la X vuelven a ser días, porque la masa, el enunciado, vuelvan a leerlo, dice que pierde 5% cada día que pasa. Entonces, otra vez la X, estamos hablando de días. Bien, ya tengo la fórmula, vayamos a lo que sigue, que es hacer algunas cuentitas. Vamos a ver qué pasa con esa masa según pasan los días. Vamos a usar la fórmula, vamos a darle algunos valores de días, otra vez yo le di hasta 5, vamos a ir reemplazando esa X por 0, 1, 2, etcétera, hasta 5, y lo que voy a encontrar son estos números, ¿sí? Estos valores. Empiezo con 40 gramos y fíjense que pasado un día me queda 38 gramos, pasados 2 días me quedan 36 gramos y pasados 5 días me quedan 30,9 gramos. Fíjense cómo va perdiendo masa, o sea, se va achicando. ¿Sí? Y es normal que así sea porque estamos diciendo que esta sustancia radioactiva pierde masa, por lo tanto la masa va a ser cada vez más chica. ¿Sí? Bien, con esa tablita ahora lo que vamos a hacer es la representación gráfica. Y otra vez lo que hice fue pasarlo a los ejes cartesianos, me quedó esto. Otra vez noten que el tiempo en el eje horizontal, porque otra vez la masa, o sea, los gramos, van a depender de los días que hayan pasado.
Y fíjense que pasa lo mismo que en el gráfico del problema anterior. Es como una línea que no se nota que es curva, parece una línea recta, pero en realidad no es una línea recta. Lo que pasa es que, otra vez como antes, la variación es muy chiquita. Digamos que al ojo humano no se percibe esa variación tan chiquita. Para que pueda hacerse visible, lo que hay que hacer, otra vez como hice hoy, es darle muchos más valores. Lo que hice acá es ir hasta 100. ¿Sí? Calculé hasta 100 días. Y fíjense que ahora sí la curva notoriamente decrece y notoriamente es una curva. ¿Sí? Ya se ve claramente que no es una recta. Ahí yo dejé los puntitos originales que había marcado. Fíjense que es de 0 a 5 y es un pedacito de la curva ahí arriba. ¿Sí? Casi ni se nota que es una curva. Pero cuando van avanzando, 10, 20, 30, 40, 50, ya se empieza a notar que es una curva. Entonces ustedes lo que podrían hacer acá, tómense el trabajo de armarse una tabla aparte de la que armé yo y calculen la masa para 0 días, para 10 días, para 20 días, así hasta 100, eh, y van a ver que les queda esta curva bien, bien pronunciada. ¿Sí? No, cuando digo hasta 100 no me refiero a que hagan 1, 1, ¿no? Que vayan calculando para 1, para 2, para 3 hasta 100, porque no terminan más, sino que vayan calculando de 10 en 10. ¿Sí? No sé si fui claro. Para 0, para 10, para 20, para 30, así hasta 100. Y van a ver que les queda esta curva igual a la que hice acá. ¿Sí? Bien, esos fueron los tres casos que ustedes van a encontrar siempre en esta cursada, que son los que trabajaron básicamente, y es los que ustedes tienen que saber manipular, obviamente. ¿Sí? Bueno, acá les puse un pequeño resumen rapidito. Bueno, la expresión general ya sabemos que es esa, ya la vimos, la trabajamos en todo este recorrido que hicimos recién. Y lo que podríamos rescatar, por ahí yo rescato esto, ustedes quizás rescatan alguna otra cosa, pero bueno, el caso donde A es número natural son funciones crecientes. Fíjense que en el caso de que A sea 2, 3, 4, 5, siempre van a ser funciones crecientes, curvas que suben, ¿sí? Para decirlo mal y pronto. Son curvas que van subiendo, van aumentando su valor. Y por otro lado, una cosa que resulta interesante darse cuenta para reconocer este tipo de casos, es que son situaciones donde estoy duplicando, triplicando, etcétera, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes le dan, por ejemplo, un problema que dice, no sé, la cantidad de la población de hormigas triplica su población cada mes? Bueno, ahí la palabra triplica me está diciendo que A vale 3, es un número natural. Bueno, son este tipo de situaciones que van a estar dentro de estos casos, ¿sí? Donde el valor A es un número natural, ¿sí? Y son crecientes, recuerden eso también. Bueno, después vimos casos donde A sea menor a 1, y si A es menor a 1, vimos que estoy restando un porcentaje, ¿sí? Por lo tanto van a ser funciones decrecientes, o sea, van a ser curvas que van bajando, van cayendo. Y a ese 100% le tengo que restar el porcentaje de disminución. Si a mí me dicen que, no sé, disminuye un 5%, le tengo que restar ese 5% al 100%. Y ahí encuentro el valor de A. ¿Sí? Por eso ahí puse que al 100% le resto el porcentaje de disminución. Y por último, los casos donde A es mayor a 1 van a ser funciones crecientes, ¿sí? Porque fíjense que en este caso sumé un porcentaje, y si yo estoy sumando un porcentaje, los valores van a ir aumentando. Por lo tanto, van a dar funciones crecientes, son curvas que suben, ¿sí? Que van aumentando. Y bueno, obviamente, como mencioné recién, al 100% le voy a tener que sumar ese porcentaje de aumento. Si dice que el aumento es de un 10%, bueno, al 100 le voy a tener que sumar el 10. Si el porcentaje de aumento es 20, al 100 le voy a sumar el 20. Y de esa forma puedo encontrar el valor de A. Bueno, hasta aquí llegamos. Recuerden que tienen los foros para hacer cualquier consulta. Eh, Pueden resolver, si quieren ustedes, estos problemas, tratar de hacerlos solos y cotejar con los resultados que presenté acá. Pueden resolver los problemas que se plantean en la cursada y, bueno, hacer alguna consulta pertinente respecto a algún resultado o lo que sea que se les ocurra. Bueno, espero que se haya entendido, que les sirva y, bueno, nos veremos bueno, no nos veremos, nos escucharemos en el próximo video. Hasta luego.